Programón hemos tenido esta noche con los temas de la realidad, hablando con el expediente, contándote lo que otros no te cuentan sobre el expediente, el doctor Veraldi con el expediente en la mano, el fiscal federal Federico Delgado, denunciando cómo jueces federales les arman causas a fiscales federales porque osan investigar al poder en la Argentina. La injusticia argentina que cada vez es más patética, cada vez es más patética. Muy bien, Marcelo Sloto ya llega con Desafío 2018. Muy buenas noches, Gato. ¿Cómo estamos? Muy bien, vamos a seguir, por supuesto, con los temas del día, un día cargadísimo de noticias. Déjame solo agregarte, a Federico Delgado lo está querellando el titular de la AFI. Claro. Lo que le agrega dosis de gravedad a eso que vos estás contando. Sí, porque además recién denunció, ¿no?, que el juez federal Claudio Bonadío y Martínez de Giorgi le inventaron causas judiciales. Le inventaron, ¿no? Es gravísimo. Buen programa. Muchísimas gracias. Chau. Los saludo ahora a ustedes formalmente. Bienvenido al programa número 36 de Desafío 2018, aquí en la cuarta temporada, en la pantalla de S5N. Por supuesto, nos vamos a dedicar a los dos temas grandes de un día hoy recargadísimo de noticias. Vamos a seguir con el megaprocesamiento, con nombres impactantes, ahora enseguidita, y también nos vamos a referir a la presentación del proyecto de presupuesto y cómo el propio gobierno, en las proyecciones, en la fotografía que nos muestra de 2019, plantea un panorama muy oscuro, 2 años consecutivos de recesión, este y el que viene. Y tenemos dos invitados muy importantes, ya está aquí en el estudio Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de los camioneros, ahí ustedes lo están viendo. Le vamos a preguntar por el megaprocesamiento de hoy, le vamos a preguntar por qué pasa con las paritarias, con esta aceleración de la inflación. Camioneros había cerrado el mejor acuerdo hasta que la inflación demostró que incluso ese acuerdo de 25% quedó desfasado. Y nos va a visitar también, vamos a entrevistar al canciller, a Jorge Forí. Le vamos a preguntar cuál es la política exterior del gobierno de Macri. No llegó la lluvia de inversiones, las exportaciones, se supone 2 de las funciones de un canciller, tampoco repuntan poquito. Le vamos a preguntar, ¿es más cómodo la tarea de canciller con $1 a 40 que con $1 de 20? José Nathanson en la columna va un poco a provocar el reportaje con el canciller Forí. Y en el clásico desafío de Manuel Álvarez Agis va a desafiar la idea de que la solución a esta tormenta temporal que estamos atravesando es la dolarización. Como día tras día aparecen algunas voces proponiendo. De paso, digamos, después de mucho tiempo, las reservas cayeron hoy por debajo de los 50.000 millones de dólares. Hoy el Banco Central vendió más de 300 millones. Pero antes de eso... Bueno, ustedes estuvieron viendo a lo largo de la programación, el programa del Gato y desde antes, el megaprocesamiento dictado por el juez Bonadío, más de 40 procesados por asociación ilícita, por cohecho, por dádiva. Lo que quiero compartir con ustedes, uno de los tantos temas destacados de esta causa, en los nombres. Nunca hubo en la historia argentina, esto independientemente si creen o no creen, ahora enseguida les voy a mostrar una encuesta, qué cree la sociedad sobre esta causa. Pero es decir, independientemente de la opinión que uno tenga sobre esta causa, impactan los nombres. No hubo en la historia argentina una causa judicial con tantos nombres importantes, no solo de políticos, sino de empresarios. Lo que hicimos es elegir el top 10 de los funcionarios procesados por el juez Claudio Bonadío. Ahí estamos viendo la tanda de los primeros 5. Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita, Julio De Vido, Roberto Barata, organizadores, Ernesto Clarence, acusado de el financista, José López, el de los bolsos, uno de los arrepentidos. Primeros 5 del top 10 de los políticos, de los funcionarios procesados, que se completa con Oscar Parrilli, Claudio Uberti, José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido, Jorge Mayoral, secretario de Energía, y Javier Fernández,
un hombre del kirchnerismo en la Auditoría General de la Nación. Una causa que involucra el cártel de la obra pública en energía, el de la obra pública vial y de la obra pública en construcción en general. Ahora, sobre lo que hay menos énfasis del que debería, porque creo que es uno de los hechos distintivos de esta causa, es el procesamiento a los empresarios. Ahí la idea original era poner el top 10, pero son tantos que en lugar del top 10 tuvimos que ampliarlo al top 15 de los empresarios. Y fíjense ustedes los nombres. Luis Bennaza es el hombre político del principal grupo económico argentino, el Grupo Techint. Ángelo Calcaterra, el primo del presidente de la empresa IEXA, empresa de la que fue accionista el presidente de la Nación. Aldo Rollo, una de las principales empresas constructoras, concesionarias de servicios públicos, basura y demás. Enrique Pescarmona, un holding metalúrgico con larguísimos años de historia. Carlos Wagner, titular en su momento de la Cámara de Construcción, fue uno de los que contó en detalle cómo se organizaba el sistema de pago de coimas y reparto de las licitaciones de obra pública. Primera tanda de 5. Segunda tanda de 5. Armando Lawson no es una cara muy conocida, pero es un empresario muy importante de la firma Albanesi. Hugo Urnequian, de la familia de Eduardo Urnequian, de la Corporación América, además de los aeropuertos, pisa cada vez más fuerte en el rubro de la construcción. Juan Carlos Lascurain, uno de los que está detenido, la mayoría de los otros no, porque testimoniaron como arrepentidos. Juan Carlos Lascurain, que fue titular de la Unión Industrial en algunos años durante el gobierno anterior. Gerardo Ferreira, de Electroingeniería, y Alejandro Ivanisevich, también no tan conocido, pero de la empresa Emgasud, también muy importante en el rubro energético. Y completamos este top 15 de empresarios, Juan Chediak, de las empresas constructoras en obra pública y también en obra civil más importantes, Manuel Uribe Larrea, un hombre que viene de la actividad agropecuaria, pero se expandió a la construcción con la empresa MSU, Gabriel Romero, del grupo EMEPA, que entre tantas cosas es el que tiene la hidrovía, ¿no? El canal por donde circula buena parte de las exportaciones de soja, de cereales en general, de la Argentina. Néstor Otero, el concesionario de la terminal de Retiro, entre otras cosas, esa terminal que está en muy malas condiciones desde hace años y que tiene también, el gobierno de la ciudad le entregó un terreno para hacer otra terminal en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires que está vacía, que nadie usa. Y Sergio Taselli administraba tan mal los ferrocarriles que el gobierno anterior le quitó la concesión mucho antes de que la tragedia de Once reformulara todo el sistema ferroviario con la llegada de Florencio Randazzo. Quería mostrar estos nombres, y no son todos, son apenas el top 15, porque es uno de los hechos sobresalientes. Nunca antes en la historia argentina empresarios tan poderosos estuvieron involucrados, procesados, y muchos de ellos habiendo confesado haber pagado coimas, cohecho, dádivas y demás. La pregunta es ahora, ¿qué es lo que piensa la sociedad, qué es lo que piensa la población sobre esto que nosotros hemos dado en llamar el Gloria Gate? Lo que van a ver ahora son algunos de los resultados de una encuesta que realizó el Grupo de Opinión Pública, una consultora sobre el caso. La primera, ¿cree que la denuncia es cierta, es parcialmente cierta o es mentira? Resultados, 35%, un poquito más de un tercio de la población, cree que la denuncia es cierta. 29,2%, algo menos de un tercio, cree que el caso, la denuncia, los procesamientos son sobre hechos parcialmente ciertos. Y hay un 28,8%, muy similar al número anterior, que cree que todo es mentira. Uno puede superponer estos resultados a los 3/3 de
simpatías políticas que hay en vistas del 2019. El kirchnerismo, por un lado, serían los que dicen esto es mentira, los que están alineados con el gobierno, que dicen es todo cierto, y en el medio quienes creen que en esto hay parte de verdad, parte de mentira, parte de hechos reales, parte de operación política. La segunda pregunta que elegimos de esta encuesta del Grupo de Opinión Pública, le preguntaron a los entrevistados, califique a cada uno de los gobiernos desde el regreso de la democracia, mucha corrupción tuvieron. Fíjense ustedes que le adjudican haber tenido mucha corrupción solo el 3,4% al gobierno de Alfonsín. El 60,6% de los entrevistados dice que en el gobierno de Menem hubo mucha corrupción. Al de la Rúa directamente lo pasan de largo, ni siquiera preguntan por de la Rúa en esta encuesta. El 37,5% cree que en el gobierno de Duhalde hubo mucha corrupción. Y fíjense qué interesante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. La respuesta es 34,7% cree que en el gobierno de Néstor Kirchner hubo mucha corrupción. El resultado es peor para Cristina Kirchner, el 41,4% opina que hubo mucha corrupción en el gobierno de Cristina. Y tal vez para sorpresa de los simpatizantes del oficialismo, el 38,1% cree que en el actual gobierno hay mucha corrupción. Poco el gobierno de Mauricio Macri está en el promedio entre Néstor y Cristina Kirchner. La siguiente pregunta es acerca de Bonadío. ¿Cómo creen que actúa Bonadío? Bonadío actúa como un juez probo, imparcial, con la venda puesta, o actúa en función del odio, la persecución a Cristina. Y ahí las respuestas se dividen por mitades casi iguales. 46,8% cree que Bonadío actúa sin odio y el 46,6% cree que está impulsado por el odio para perseguir a Cristina. Y por último, también interesante porque incorpora la mirada de la población acerca de los dos grandes protagonistas de este caso que planteamos al comienzo, los funcionarios, la política y los empresarios. Entonces se le pregunta, ¿quiénes creen ustedes que tienen la mayor responsabilidad? 2/3 creen que ambas partes tienen responsabilidades por igual, el que paga y el que cobra, los empresarios y los políticos. El resto, un 23%, cree que la principal responsabilidad es de los políticos, de los funcionarios, y un 10% cree que la principal responsabilidad es de los empresarios. Mucha gente durante mucho tiempo dijo, yo voy a empezar a creer que algo cambia cuando caigan empresarios. Bueno, en esta causa, independientemente de lo que uno opine, y como ustedes ven, se divide en tercios las opiniones acerca de si los hechos son ciertos, no son ciertos o son parcialmente ciertos. No hay duda de que han caído, por lo menos procesados y han confesado, empresarios de nivel como nunca antes en la historia. Creo recordar que hayan caído tantos en una causa en la mafia de oro, en la mafia del oro. Había muchos empresarios, pero todos pequeños, de una envergadura que todos juntos no alcanzaban a varios de los que recién les mostramos. Y no son todos, hay más de 15, pero bueno, elegimos los 15 que consideramos los más relevantes, los más importantes. Segundo tema importante de hoy, la presentación del presupuesto. Presentaron el presupuesto extenso, hizo Duhovne una primera presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lo que yo quiero mostrarle es cuál es el panorama, cuál es la fotografía macroeconómica que el gobierno nos muestra para 2019. Lo que van a ver ahí son las 4 variables que mueven la economía, que motorizan la economía desde la demanda, que son el consumo, el gasto público, la inversión y las exportaciones. Y como ven ustedes acá, Duhovne reconoce que el consumo este año va a caer 3,4%, que es una brutal caída, pero que en 2019 va a continuar la caída del consumo con un 1,6% adicional. Y eso es de los 4 motores de la demanda que mueven la economía, el consumo es por lejos el principal.
2/3 partes de la economía se mueve en función del consumo. Y como ustedes ven, 2 años consecutivos de caída. El segundo, el gasto público, que este año va a caer 2% y que el año que viene va a caer aún más, 3,4%, es el eje del ajuste para llegar al déficit cero, se explica ahí, ¿no?, en la caída del gasto público, complementado por el aumento de las retenciones a los que nos referimos extensamente el programa pasado. ¿Qué pasa con la inversión? La economía, para crecer, necesita en el largo plazo que crezca la inversión, que crezca la capacidad productiva. Este año, porque en los primeros 2 trimestres, fundamentalmente del primero hubo crecimiento, este año, en el total, la inversión va a subir levemente, 0,6%. Pero el año que viene va a tener una brutal caída de casi el 10% la inversión. Y las exportaciones, que este año crecieron 3,1 pese a la sequía, es el único de los 4 factores que, según Duhovne, el año que viene van a tener un crecimiento importante, que se explica básicamente por la devaluación, dólar a 40 en lugar de dólar a 20, entonces están proyectando un aumento del 20,9. El resultado global es que este año la economía, con caída del consumo y del gasto, muy poco aumento de la inversión y de las exportaciones, la economía se va a contraer un 2,4%, a lo que se va a agregar el año que viene una caída del 0,5%. Eso siempre y cuando se cumplan los presupuestos del gobierno. Hay economistas que incluso este pronóstico de segundo año consecutivo de recesión creen que es extremadamente optimista, o no lo pesimista que otros están viendo. Para terminar con esto, aún cumpliéndose estas proyecciones del gobierno, Macri va a llegar, si es candidato él o quien sea del oficialismo, va a llegar a octubre habiendo tenido 3 años de recesión sobre 4 de gobierno. El primer año de gobierno fue recesivo, el año pasado creció y, como ustedes están aquí viendo, 2018 y 2019 de caída. Con lo cual, para 2019, y repito, aún con los supuestos del gobierno, van a llegar sin poder mostrar resultados económicos hacia una elección. Van a tener que buscar otro tipo de argumentos de campaña. No va a ser la economía la que defina la elección. Y por último, proyección de inflación para el año que viene, 23%. Muchos economistas creen que es muy difícil bajarla del 42-45 que va a cerrar este año a 23 el año que viene. Y el dato que de las proyecciones macroeconómicas que más ruido hizo, el gobierno plantea que en promedio, el año que viene el dólar va a estar en 40,1, que es una cotización más baja que la que ya tiene hoy. Con lo cual, para que eso se cumpla, el dólar debería bajar. Con una inflación de 23%, cuesta compatibilizar ese pronóstico con la cotización del dólar en el día de hoy. Después, Emanuel nos va a decir, según su lectura, qué es lo más preocupante de este presupuesto. Pero ahora nos espera Pablo Moyano. Estamos aquí con el secretario adjunto de Camioneros. Gracias por venir, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Antes que nada, ¿tuviste el problema de salud superado? Sí, totalmente. Superado. Sí, todo superado. ¿Fue pico de presión, tensión? Un poquito de presión por todo. ¿Estrés? Estrés. ¿Qué te dijo el médico? Entre la política, lo gremial e independiente, hay que llevar el ritmo. En ese orden. Solamente descansar unos días y ya estamos, otra vez. Bueno, noticia de hoy, megaprocesamiento, ¿qué lectura haces? Sí, ¿no? Creemos que un ataque por parte de la justicia, precisamente en un momento donde los trabajadores y la sociedad están viviendo un momento muy especial, nos llama la atención por qué tan rápido la justicia y no actuó en otros temas, como fue cuando se le encontró el dinero a la vicepresidenta, la señora Michetti, cuando la señora Rivas nunca quedó aclarado ese dinero que habría recibido de una empresa brasilera, y este ataque mediático muy fuerte de la justicia precisamente creo
y estoy convencido que para tapar todo lo que está pasando en el país. Si te hicieran, viste, la pregunta recién de la encuesta, si te la hubiera hecho un encuestador, ¿crees que lo que plantea la causa es cierta, es parcialmente cierto o es mentira? Debe haber algo, debe haber, por supuesto, debe haber algo. Nadie puede negar la realidad. Se han visto los bolsos, cuadernos, que supuestamente fueron escritos por arrepentidos. Ojalá que se llegue a la verdad y que paguen lo que tengan que pagar. ¿Hubieras respondido? Es parcialmente cierta. Yo creo que parcialmente cierto. Hay un ataque alevoso, ¿no?, de los medios de comunicación masivos, de los empresarios y del sector. No hay que olvidarse que el gobierno anterior, más allá de la diferencia que nosotros hemos tenido, tocó muchos intereses políticos, judiciales, empresariales, y hoy creo que es un pase de factura precisamente por ese gobierno que le dio tanto a los trabajadores. ¿Es solo un pase de factura o también podría ser el aprovechamiento político, incluso por parte del juez, de hechos ciertos? Hoy es la peor imagen que tiene el presidente, ¿no?, en el país. Es lamentable que cada vez que hay un acto o va a una provincia, tiene que estar custodiado por la policía por el repudio que siente la gente, en su mayoría los trabajadores, por estas políticas. Y creo que también es un tapar la realidad del país. Yo creo que pasa por ese lado. Y el que pague, el que la hizo, que la pague. Hay funcionarios detenidos, tendrían que haber empresarios. Bueno, diste nombre más importante que es fácil. Ahora, yo me arrepiento y salgo libre. Y no creo que se haya, si pagaron esas coimas que se dicen durante 12 años. Hay empresarios que están de la dictadura militar haciendo obras. De antes también. O de antes. Y nunca demostraron nada, siempre ganaron las licitaciones bien. Por eso nos llama la atención que en este momento ese ataque, cuando se está jugando el destino del país, vengan con todo esto. ¿Pero no crees que es positivo que por primera vez salte a la luz? Pero que vayan a fondo con los grandes empresarios, la deuda del Correo Argentino. Bueno, habría que ir por todos. Si vamos en serio, bueno, que paguen todo lo que se llevaron y llevamos a esta situación del país, que estén en cana. ¿Conoces alguno de los que mostramos recién? Así en el trato... No. Hay uno o dos que son miembros de empresas de recolección de residuos, pero no, yo no conozco. Tarroyo, ¿no? Entre ellos. Tarroyo, sí. ¿No lo conozco, no. ¿No tuviste negociaciones con ellos? No. Vayamos al tema salarial. Yo planteaba, ustedes se jactaron en su momento de haber firmado el mejor acuerdo paritario. Sí. Hace 3 meses, parece que hubiera pasado... Hace 3 años. Sí, es verdad. Nosotros no... Uno de los ataques que tiene nuestra organización gremial es precisamente porque no nos entregamos al 15%, cuando muchos gremios firmaron el famoso 15%. Nosotros a través de medidas de fuerza logramos el 25% más un bono y la revisión de cláusula gatillo en el mes de marzo. Bueno, hace 3 meses creíamos que éramos los campeones, ¿no? Y hoy lamentablemente la inflación día a día ya te comió prácticamente el aumento. Así que nuestra organización va a pedir la reapertura urgente de paritaria. ¿Eso cuándo? Y ya vamos a mandar esta semana la nota a FAREAC, que es la Cámara Empresaria. Es fácil, 25 a 42 que se proyecta, 17 puntos. Bueno, hablaremos con los empresarios cómo van a pagar esa diferencia. ¿Cómo se planta Camioneros y este movimiento? Ahora ustedes se han juntado con la mesa, ¿cómo es el nombre? Sí, Frente Sindical para el Modelo Nacional. Y bueno, ¿cómo se plantan frente al paro de la semana próxima? Somos 75 gremios que no estamos de acuerdo con la conducción de la CGT y hemos armado este frente donde hay muchísimos gremios aeronáuticos, maestros, camioneros, ESMATA, los compañeros bancarios, donde el día 20 vamos a hacer el lanzamiento oficial en el microestadio de Ferro, pidiéndole 5 puntos en forma urgente al gobierno. La reapertura paritaria, basta de despido, aumento urgente a los jubilados, a los compañeros de los movimientos sociales. Y bueno, nosotros el 20 vamos a adherir a la movilización que convocan la 12TA a Plaza de Mayo y el día 25 vamos a adherir al paro general convocado por la CGT y que haya una continuidad de paros o medidas de fuerza, ¿no? Porque no sirve parar un día y al otro día continúa. ¿Y qué van a proponer? No, que haya una continuidad, con más movilizaciones, con más paros si tiene que haber. Porque vos fíjate, la cantidad de despidos, uno tiene la posibilidad de recorrer el país, el interior del país, es un desastre lo que es. La gente despedida, suspendida, con hambre, porque uno que tiene militancia en los barrios humildes,
muchos delegados de camioneros, yo también, participamos en parroquias, en comedores, y cada vez más la necesidad de la gente es impresionante. Te quiero pedir compartir con los televidentes una encuesta donde aparece varias personalidades, entre ellos tu papá, Hugo Moyano. Fíjate ahí cuál es la opinión de la sociedad. Ahí tenemos la opinión sobre... Es de la misma consultora que mostramos la encuesta anterior. Imagen del Papa Francisco, positiva 72,9, negativa 21,6. Sí. Marcelo Tinelli, 43 con 51,3 negativa. Hugo Moyano, 23,5 positiva, 71,1 negativa. Y Baradel, 19,6 positiva, 54,8. Le ganamos a Baradel. No, tan peor que Baradel. ¿Cómo explicás eso? Pero bueno, hay una estigmatización contra el movimiento obrero, y especialmente con la figura de Hugo, ¿no? Vos fijate que del año del menemismo, la época del menemismo, lo vienen atacando mediáticamente, inventándoles causas judiciales como la de Independiente. Y creo que hoy es el único dirigente gremial que puede convocar 500.000 trabajadores, como fue el 21 de febrero en la 9 de julio. Es el único dirigente del país que puede llamar a un gran paro nacional de camioneros. Es el único dirigente que ha roto el techo de las paritarias, que le hemos enfrentado con la famosa multa que el secretario de Trabajo lo había impuesto. ¿Por qué tan poco reconocimiento? Pero no sé quién hace esa encuesta. Me gustaría salir a caminar a la calle con Hugo, conmigo mismo, la recepción que hay de la gente. Acá mismo los compañeros te dicen, queremos ser, ojalá tuviéramos ya en el gremio nuestro, ojalá que camionero, poder estar en camionero por los sueldos, por la dignidad, por la movilización que tiene. Habría que ver, yo no sé quién es esa encuesta. Lo importante es que cada vez que se convoca una movilización, Hugo puede meter 500.000 personas y logra los mejores salarios, no se arrodilló, le dijimos no a la reforma laboral, no al 15%, nos multaron y la justicia nos dio la razón. Administra Independiente como nunca en la historia estuvo Independiente administrado. Quiere decir que es un muy buen gestor para gestionar y un dirigente que hoy creo que los trabajadores lo respetan. ¿Hay algún tipo de revisión acerca de la actitud que ustedes tuvieron para la elección de 2015, donde no apoyaron a Cambiemos, pero tampoco a Daniel Scioli? ¿Reconsideraste la posición que tuvieron en aquel momento? Yo apoyando a Macri, primero que no lo conozco, no lo vi en mi vida, yo soy peronista. Si bien capaz que no públicamente, pero bueno, a Scioli lo hicimos la campaña, los delegados, los trabajadores. ¿Cómo le decís yo a un camionero? Bueno, hay que votarlo, hay que trabajar para Macri. No fue muy convencida esa campaña, ¿no? El apoyo. No, porque veníamos con un enfrentamiento del gobierno anterior, pero bueno, el peronismo, el candidato era Daniel Scioli, bueno, laburamos para él. Lamentablemente la gente, bueno, votó la otra opción y creo que muchísimos que votaron esa opción están arrepentidos. No arrepentidos como esto, están arrepentidos por haber votado a este proyecto. Y mirando el 2019, vos hiciste declaraciones muy críticas sobre Urtubey y sobre el resto de los candidatos. Yo soy vicepresidente segundo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Se están hablando con todos los sectores, con intendentes, con gobernadores, con legisladores, para bueno, poder llevar a una gran paso nacional y que el peronista, el afiliado peronista vote al candidato nuestro. Ahí seguramente no sabemos qué va a ser Cristina, qué va a ser Solá, qué va a ser Massa. El día que los dirigentes, digamos, esta es la fecha para las elecciones, bueno, ojalá que tengamos la suficiente sabiduría para elegir al candidato nuestro y volver a hacer gobierno en el 2019. Ahora, Pablo, en el escenario probable hoy... Urtubey dije que es la continuidad del macrismo. Votó todas las leyes en contra de los trabajadores en contra de los jubilados. La reforma previsional, que le sacó un montón de derechos a los trabajadores, ¿quién la votó? Sus legisladores. Por eso hoy, mañana y jueves, este grupo de dirigentes vamos a insistir y hacer un llamamiento a los gobernadores, a los senadores y a los diputados que ganan las elecciones cantando la marcha peronista, con el cuadro de Perón y Evita, que no voten este presupuesto porque va a traer más desocupación, más ajuste y más pérdida del poder adquisitivo. Schiaretti y Massa, por ejemplo, no los encolumnás en la misma línea que Urtubey.
No. Creo que no. Creo que hoy por hoy que más pegado está el gobierno es Urtubey. Y por último, en el escenario posible del 2019, que por un lado vaya Cristina o el kirchnerismo separado del resto del peronismo, de Massa, Urtubey, de Schiaretti, de Pichetto. Sí, por eso se está haciendo un gran debate nacional. El mismo Hugo también está hablando con los distintos sectores. Vamos a tratar de llegar a hacer todo lo posible para que participemos todos dentro del peronismo. Y si no se logra, ¿te ves más que cuál de los dos lados? No, eso se verá más adelante. Hoy queremos seguir confrontando este modelo económico, que no se vote el presupuesto, que no vengan otra vez con la reforma laboral, y el año que viene los peronistas, como siempre lo hemos hecho, buscaremos el mejor candidato. Pablo, gracias por venir. No, gracias a vos. Ahora, brevemente, el desafío de Manuel Álvarez Agis, ¿es la dolarización la solución para lo que estamos viviendo? Aquí estamos con Manuel Álvarez Agis. Muy buenas noches. El desafío de hoy con la dolarización. Van apareciendo, y no solo Domingo Cavallo, hablando columnistas de diarios de Estados Unidos. Poco se apareció la dolarización, podríamos decir. Vamos a hablar un poco de dolarización, un poco de convertibilidad. Vos sabés que la dolarización se empezó a poner de moda en Argentina ya por el 2000, 99, parecido cuando teníamos un problema como este, el sector externo que apretaba, la moneda que se devaluaba, y algunos pensaban si la salida no era la dolarización. De hecho, se dice muy seguido que la alternativa fue devaluación o dolarización en el 2001. Y la dolarización se implementa, ¿cuándo se implementa? Prometiendo básicamente tres cosas: bajar la inflación, terminar con el déficit fiscal y terminar con los problemas externos de la economía. Es la supuesta solución a esa problemática. En la primera placa vamos a ver los tres... Te das cuenta que te estás sacando la lengua, ¿no? No solo a mí, a todos, digamos. Pero en la primera placa vamos a tratar de olvidarnos un ratito de la burla que nos está haciendo el dólar a todos los argentinos. Y en la primera placa vamos a ver los que son en general tres casos de estudio en la región. Tres países que están dolarizados: El Salvador, Ecuador y Panamá, y los vamos a comparar con Latinoamérica desde el 99 hasta el 2007, porque básicamente Panamá tiene dolarización hace mucho, pero El Salvador y Ecuador entre el 99 y el 2000 implementan dolarizaciones de su economía. Y lo vamos a comparar primero en estas tres variables: crecimiento, inflación y desempleo. Si te fijas, básicamente en crecimiento, salvo El Salvador, Ecuador y Panamá andan mejor que la región en este periodo. En inflación, los tres andan por abajo de la región en este periodo, y en desempleo, salvo Panamá, también andan mejor que la región. Con lo cual, con esta placa podríamos decir, dolaricemos. Pero más crecimiento, menos inflación y menos desempleo. Veamos en la segunda, porque la segunda lo que nos va a mostrar es si la dolarización cumple con las promesas con las que viene, que es básicamente resolver el déficit fiscal y el déficit externo. Fíjate, en materia de déficit fiscal, tanto El Salvador como Panamá tienen déficits fiscales sistemáticos, porque esto es el promedio entre el 99 y 2000, y más altos que la región. O sea que no es cierto que la dolarización venga de la mano de la disciplina fiscal. Muchas veces, ¿qué se dice? Como el país no puede emitir moneda, entonces lo único que le queda, claro, lo único que le queda en principio sería ajustar sus cuentas. Pero no, la dinámica de estas economías nos muestran que evidentemente se están endeudando. Y fíjate que se están endeudando, y la confirmación de eso es el resultado externo. Salvo Ecuador, que está muy afectado por los precios extraordinariamente altos de su principal bien de exportación, que es el petróleo, el resto está o igual o peor que América Latina en materia externa. En Argentina, vos sabés, tuvimos un experimento muy cercano a la dolarización, nos faltó pintar de otro color los billetes, pero en la tercera placa vamos a ver cómo nos fue, simplemente para recordar, son números que en general los tenemos presentes. La convertibilidad. Cómo nos fue con la convertibilidad. Fíjate que si uno mirara la primera columna entre el 99 y el 2001 y separara hoy, yo firmo. 3,4. Sí, después de lo que vimos, caída 2,4. 3,4 de crecimiento, 20 de inflación promedio, desempleo en 13, que es más o menos lo que vamos a terminar el año que viene, y déficit fiscal 0. Ahora, el problema es lo que engendró la convertibilidad, que lo ves en la última columna: una recesión en 2002 de 10 puntos, 41 de inflación en 2002, 21,5 de desempleo y un leve déficit fiscal. Con lo cual,
Estas soluciones, la verdad que primero no consiguen lo que prometen. Ese me parece es el punto importante. Y además las comparaciones son bastante maniqueas, ¿no? Porque digo, Panamá, paraíso fiscal, Ecuador, una economía muy afectada por su principal bien de exportación, que es el petróleo. Y además, entre las tres economías que recién vimos, sumamos 25 millones de personas. Digamos, comparar una solución dolarizadora para una economía como Argentina, con 40 millones de personas, con su canasta de exportación más diversificada, es realmente una comparación que no conviene. Siempre tenés un libro para recomendar, pero antes, me decías fuera de aire, ¿cuál es tu principal preocupación del análisis que hiciste del proyecto de presupuesto? Básicamente dos. Una la mencionabas vos al principio, creo que mostrar un dólar más bajo no es tanto para calmar el mercado, sino para no mostrar cómo le iría a la economía argentina en sus ratios de endeudamiento con un dólar más realista. O sea, el propio proyecto de presupuesto muestra que el endeudamiento pasó del 50% del producto al 80% del producto. Porque el producto está en pesos y el endeudamiento y la deuda está... fundamentalmente está en dólares. Si uno mira un dólar más parecido a 55 para el año que viene, ya el nivel de deuda sobre productos se empieza a acercar al 100%. ¿Y lo otro? El segundo punto es el artículo 65. Del proyecto. Del proyecto, que lo que hace es reformar la ley de administración financiera. La ley de administración financiera, muy sencillamente, es un manual de cómo vos podés hacer un canje de deuda para el gobierno. Y le dice que tiene que cumplir 2 de 3 condiciones. Una, estirar los plazos de la deuda. 2, bajar la tasa. O 3, bajar el monto de la deuda. 2 de esas 3. Este artículo lo que dice es, no tenés que cumplir ninguna de esas 3. ¿Y qué deducís de eso? Me parece que modificar la ley de administración financiera para hacer un canje de deuda en momentos donde Stiglitz está diciendo que Argentina tiene que hacer un canje de deuda, es, si tiene otro objetivo, por lo menos muy desafortunado, y me parece que merece una aclaración rápida por parte del gobierno para disipar algunos fantasmas. ¿Qué recomendás hoy? Si vamos a hablar de dólar, vamos a hablar de peso, vamos a hablar de dinero, un clásico, Tratado del Dinero de Keynes, un libro que recomiendo para los no economistas, que agarren la parte que habla de bancos y van a ver que todo lo que le explican de los bancos está mal y que en un libro escrito por uno de los mejores economistas del siglo pasado se puede entender perfectamente cómo funciona un banco y cuál es la importancia del dinero en nuestra economía. Y se lee, se deja leer. Muy fácilmente. Gracias, Emanuel. Gracias a vos. Vamos ahora a entrevistar... Estamos con el canciller Jorge Forig. Jorge, un gusto, gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarnos, Marcelo. Primer tema, el fin de semana pasado salió Tetuteo, ¿no? ¿Conocemos? Sí, por supuesto. Saliste de timbreo. Sí, estuve de timbreo en la zona de Villa Olimpo, en Lomas de Zamora. ¿Cómo fue? Es una experiencia importante porque te pone ¿Era muy... tu primera vez? No, ya he hecho timbreos en otros lugares. Creo que en esta, aparte inclusive yo ya había estado trabajando en algún otro momento de mi vida en Lomas de Zamora. También con política. Sí, con cuestiones políticas, campañas que se habían hecho, pero ya estoy hablando más de 15 años atrás, prácticamente en la misma zona. La verdad que hay un déficit de presencia de la Intendencia, hay temas que preocupan de pobreza, de conectividad con el sistema. Ahora, la reacción, ¿cuál fue el timbreo anterior? ¿Cuándo había sido? El timbreo anterior lo había hecho en 3 de febrero, hará 2 meses atrás. ¿Y en estos 2 meses notaste por parte de la gente? Son distintas las realidades que tiene la gente que vive en 3 de febrero, particularmente en la zona donde estuve, con la que tiene obviamente Lomas de Zamora, porque esta es una zona realmente extraordinariamente carenciada, con enormes problemas de, digamos, no tienen calles pavimentadas, no tienen acceso a las cloacas, la parte ¿Y no te manifestaban quejas, reclamos para con el gobierno nacional? No, en general la gente tenía una conducta de que el momento obviamente es muy difícil. Ellos lo que querían era más presencia de que le resolvieran problemas muy concretos, problemas que dependen más que nada del nivel municipal. ¿No se quejaban de la inflación? No, en los diálogos que estuve yo manteniendo, eventualmente la gente, cuando
responsable. Vos decís que sos el ministro de Relaciones Exteriores, no te dirigen cierto tipo de preguntas, pero creo que todos los que estuvimos ahí básicamente están con la inquietud del momento que se vive, pero la gente tenía una capacidad de respuesta muy humana, muy razonable, de que yo quiero que me resuelvan que salgo a la calle y la luz está funcionando, que hay seguridad, que tengo menos narcotráfico. Esta es la inquietud. Antes de internarnos en temas de política exterior, te invito enseguidita a que escuchemos una presentación de José Nathanson. Pero pregunta inevitable, aquel fin de semana, no sé si fue 2 o 3 meses, te daban por renunciado. El propio Prat Guy contó que le ofrecieron el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se siente uno sabiendo que el presidente ofreció el cargo que tenía uno a otro? Yo creo que lo he dicho en varias oportunidades, creo que la gente que trabaja en el gabinete es un equipo que está al servicio, primero que nada, de las ideas que tiene el presidente, pero más que nada está al servicio de todos los argentinos. Y no es nunca nombres lo que interesan, es qué es lo que vamos a hacer y cómo lo podemos hacer. Y si para hacer lo que estoy haciendo yo hay otro nombre que lo pueda hacer mejor, adelante, no nos preocupemos. ¿Pero no te tocó el ego saber que el presidente por la altura tengo un ego chiquito. Así que, no, yo creo que uno se inquieta por el momento que vive el país y cómo dar respuestas. No. Para hablar de política exterior, te invito José Nathanson, nuestro columnista en política, haciendo la presentación. Política exterior del gobierno de Macri. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Vamos, si te parece, a hacer un panorama de la política exterior, un tema que no siempre está del todo presente en las campañas electorales, no lo estuvo tanto en la campaña del 2015, pero que es uno de los aspectos en los cuales el quiebre entre el kirchnerismo y el macrismo fue más marcado. La idea rectora, uno podría sintetizarlo de esta manera, la idea rectora de la política exterior del macrismo es la idea de volver al mundo. Esto se efectivizó, esta política se empezó a desplegar a través de una larga serie de gestos, desde el viaje de Macri a Davos, el acuerdo con los fondos buitres, un trato más suave con las potencias occidentales, sobre todo en algunos reclamos, por ejemplo el reclamo en relación a la soberanía de Malvinas, una posición, quizás no la posición estructural diferente, pero una forma de plantearlo menos marcada, y claramente un reacercamiento a las potencias occidentales. Esto se tradujo en algo que vamos a ejemplificar con una foto, que es la visita de Barack Obama a Macri en el 2017, en octubre de 2017, que formó parte de, efectivamente, una larga serie de visitas y de encuentros bilaterales entre el presidente argentino y jefes de Estado de países importantes del mundo. Desde, François Hollande estuvo en Argentina, estuvo Angela Merkel, el primer ministro en ese momento italiano, Matteo Renzi, una enorme cantidad de jefes de Estado que se encontraron con Mauricio Macri, expresando efectivamente que hay un apoyo político del mundo occidental o de las potencias occidentales al gobierno macrista. Ahora, la idea, hasta donde puede uno entender, de esta idea de acercamiento, de esta perspectiva de reacercamiento a las potencias occidentales, tiene que ver con los resultados económicos, es decir, qué resultados en términos económicos consiguió o dejó de conseguir esta reorientación de la política exterior argentina. Vamos a ver, por ejemplo, una cuestión básica, que es la idea de inversiones extranjeras. La lluvia de inversiones, efectivamente, acercarse al primer mundo, que es la idea de la política exterior del actual gobierno. ¿Produjo un aumento de las inversiones de los dólares que llegan a la Argentina en materia de inversión extranjera directa? Claramente no. Si uno mira este gráfico, la inversión extranjera viene cayendo desde el 2010-2011, se recuperó un poquito durante el populismo kirchnerista del 2015 y volvió a caer durante el 2016, todavía muy lejos del pico previo a la crisis financiera del 2008. Eso en cuanto a inversiones. En cuanto a inversiones, otra forma, Marcelo, de mirar esto, analizar esto, es las exportaciones. Argentina se abre al mundo, se reacerca al primer mundo. ¿Esto implica más exportaciones de Argentina? De nuevo, el resultado, la conclusión es que no. Si uno mira, estas son la cantidad de exportaciones en dólares, en millones de dólares. De Argentina desde el 2007 al 2017 estamos exportando, según la última medición, alrededor de 60.000 millones de dólares, un poquito menos de 60.000 millones de dólares, contra
casi 80.000 o 75.000 en el récord del 2011. Es decir, esta reorientación de la política exterior tampoco produjo un claro salto, una clara ganancia en términos de inversiones. Hubo también otros aspectos muy discutibles, opinables, se puede conversar con el canciller acerca de la política exterior, que es un nuevo enfoque en materia de integración regional, una búsqueda de un acercamiento a la Alianza del Pacífico en búsqueda de un modelo de integración más abierto, menos orientado hacia la relación bilateral o, digamos, la relación con las economías cercanas como Brasil y Uruguay y Paraguay en el marco del Mercosur, una política quizás demasiado ruidosa en relación a Venezuela y no lo suficientemente exigente en relación a otros problemas democráticos que hubo en América Latina, claramente el caso del golpe institucional en Brasil, y por último la idea de que el macrismo planteó una política exterior orientada a un mundo que ya no existe. Estamos en un mundo que se está desglobalizando. Este gráfico muestra los flujos financieros. Fíjate cómo venían creciendo, bajan en la crisis del 2008-2009 y luego se estancan. Es decir, estamos en un momento en el cual el mundo, en lugar de abrirse, se cierra y el gobierno parece, y esta es por ahí la conclusión de esta columna, volver a un mundo que ya no existe. Gracias, José. Si uno mira, no llegaron inversiones, por lo menos lluvia no hubo, ni tampoco aumentaron las exportaciones. ¿Suficiente para poner un aplazo o hay algún...? No, creo que no podemos vincular a la política exterior con el hecho de decir que hubo más o menos inversiones o es más o menos la exportación. Creo que tiene que ver con la performance económica que tiene el país y el interés que esto despierta en el inversor. Recordemos que nosotros terminamos el año 2015 en una situación realmente muy complicada, que no indujo por todas las conductas precedentes a los inversores a estar invirtiendo dentro de la República Argentina. Tuvimos largos años de controversias con distintos inversores que por distintas razones habíamos quedado prácticamente en una forma desahuciada frente a ellos, con una gran cantidad de juicios. Bueno, pero el gobierno había prometido que la llegada... Ahora la llegada del gobierno es crear las condiciones para que lleguen las inversiones. Y este es un trabajo que no se hace simplemente por decirlo. Hay que tener una actitud de coherencia, hay que empezar a mirar las principales variables de la economía, ordenarlas, que es el trabajo que estamos haciendo, frente a un escenario internacional que además ha ido cambiando gradualmente. No coincido con el análisis que hizo Nathanson en el sentido de que ahora el mundo se cierra y nosotros nos estamos abriendo. La verdad que el mundo es uno, el mundo está completamente globalizado y el grado de cerramiento es lo que hace que sea menos competitivo, que se tenga menos participación en la economía mundial, que se tenga menos acceso a mercados para vender más, que es lo que estamos tratando de hacer. Pero eso va a depender que la economía interna tenga la capacidad de ser exportadora. ¿No hubo una sobreestimación del impulso que le podía dar la llegada de Cambiemos al gobierno en términos de confianza de los inversores? Yo creo que el presidente y todo el equipo de Cambiemos a lo largo de estos prácticamente 3 años de gobierno han creado condiciones de vinculación con el mundo y de confianza que están reflejadas no solo en las visitas que hicieron todos los dirigentes que hemos tenido a lo largo de esto que fue más o menos enumerado y hay una otra cantidad más que han ido llegando o que están en contacto con la Argentina. Básicamente la Argentina ha reanudado los contactos con todo el mundo, a todo el mundo le propone mejores condiciones para su comercio, ver cómo incrementar lo que pueden ser las ventas argentinas, cómo generar la llegada de inversiones que la hemos estado viendo en todo lo que está pasando ahora, en el sector energético, vaca muerta, en el sector energético renovable, en el norte del país, lo que está pasando en el sector de turismo, pero también las exportaciones argentinas que comienzan a crecer en función de que el mercado interno no es simplemente el único destino. ¿Es más fácil ser canciller en lo que respecta a cuestiones económicas con un dólar a 40 que con un dólar a 20? Yo creo que la tarea del canciller es mantener los vínculos con el mundo. El dólar, desde el punto de vista de las exportaciones, es un hecho que realmente favorece. En este momento, obviamente, la llegada de los productos argentinos están favorecidas por el dólar que tenemos a 40 pesos por dólar en este momento. Eso favorece, pero la política exportadora no es simplemente, porque Argentina ya ha pasado por enormes coyunturas de dólar alto. La conducta exportadora es dedicar el sector industrial que se vuelca al exterior. Usted piense que cuando el gobierno llegó cuando el presidente Macri asumió, el grado de apertura
sumado exportaciones, importaciones, servicios, con el mundo era 23%. Es bajísimo. Nuestra vinculación en términos de PBI en relación con lo que exportamos es solamente el 13%. En estos 3 años no ha cambiado. Se está incrementando, estamos mejorando de a poco, pero vuelvo a decirle, lo que tienen que mejorar son las condiciones de nuestra economía. Y uno de los elementos de nuestra economía es lograr controlar el déficit. El déficit se traduce, primero, en inflación. Hay una cantidad de desactualizaciones que genera la economía. Nosotros llegamos con una economía donde los precios relativos estaban todos distorsionados. Aún hoy tenemos eso que se produce de tener grandes distorsiones entre los precios relativos. Entonces, para que ser un buen exportador hay que ordenar la economía externa y hay que tener mercados. Y este gobierno ha logrado abrir numerosos mercados. Hemos logrado abrir mercados en China, mercados en Japón, mercados en Indonesia. ¿No se traduce en la cifra de exportación más Las cifras están creciendo y usted mostró ahí al principio... usted mostró la proyección que va a ser para el año 2019, que se ven beneficiadas por la situación del dólar. Y una actitud diferente. Hay muchos sectores que están ahora solo planteándose con una política exportadora. Principal socio comercial, Brasil. Sí. Se acercan las elecciones, Sí, estaba señor. viendo hoy encuestas, Sí. lo que hasta hace 2 meses o un mes parecía poco probable, que es el triunfo de Bolsonaro, este candidato O sea, de lo que está hoy ultraderecha, habilitado es que Bolsonaro es uno de los contendores con chance de ganar. de la segunda vuelta. Incluso con chance de ganar la Bueno, segunda vuelta. es uno de los dos. ¿Qué se analiza desde Cancillería? No le voy a pedir opinión, yo sé cuáles Que no son los límites de un corresponde, canciller. por supuesto, Ahora, pero a ver, ¿qué nosotros análisis seguimos hace con mucha Cancillería? atención a ver cómo están los principales candidatos. Tienen la versión de estas últimas encuestas que usted debe haber leído, el hecho que la segunda vuelta pudieran pasar Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, que luego está más o menos colocado, sí, relativamente parejo los dos en este momento. Ahora está empezando a prevalecer todo lo que es el tiempo de antena que obtienen los candidatos, donde algunos de los partidos, como es el caso del candidato Alckmin, que es el gobernador del Estado de San Pablo, tiene más chance de tener más tiempo de antena y todavía eso no se ha registrado. Pero también está Ciro Gómez, que está teniendo una performance más o menos equilibrada con el tercer y cuarto. Vamos a ver cómo esto termina. Yo creo que Brasil tiene en este momento un problema de que una economía que se ha retrasado en este último tiempo. Tiene algo que ver, obviamente, todos los procesos institucionales, tiene que ver todos los procesos que se han producido desde el punto de vista de investigaciones judiciales y demás, pero básicamente lo que está en discusión es cómo es el modelo de desarrollo que sigue adelante Brasil. Por último, una curiosidad. Cumbre del G20, fines de noviembre, 1 de diciembre, la ciudad va a ser un caos. No creo. ¿No? A ver, yo creo que hemos ya pasado más de 39 de las reuniones ministeriales que han transcurrido. Una cosa ministros, otra cosa con ¿cuántos presidentes? Las ministeriales son a nivel de ministros. En el momento van a haber prácticamente más de 26, 27 figuras de primer nivel, los principales líderes mundiales. Pero creo que todo lo que hemos hecho precedentemente ha estado bien organizado, ha transcurrido sin que la gente se sienta particularmente alterada en su modo de vida y por lo tanto lo que estamos previendo para la cumbre de líderes de noviembre creo que va a tener una organización que va a estar acorde con lo que hicimos. Canciller, gracias por venir. No, gracias por haberme invitado. Vamos a un corte y enseguida volvemos.